aprende a jugar al Go en 5 minutos. Lo vemos. El tablero empieza vacío y ambos jugadores van turnándose en poner las piedras de una en una en cualquier intersección libre sobre el tablero. Este podría ser un comienzo de partida. Segunda regla: lo que no vive, muere. Una piedra tiene 4 libertades: 1, 2, 3 y 4. En este caso, esta piedra tiene tapadas 3 libertades y le queda todavía una. Esto sería Atari, equivalente al jaque del ajedrez. Si es turno de negras, pueden capturar esa piedra. Si fuese turno de blancas, pueden estirar y ahora negras deberían jugar de esta forma para capturar 2 piedras. Se pueden capturar 1, 2, 3 o un número indeterminado de piedras. Esto sería también Atari. En esta posición, si es turno de negras, capturan 4 piedras. Y estas piedras se cuentan al final, reduciendo cada piedra un punto el territorio, en este caso de las negras. Se dice que un grupo de piedras está vivo cuando no puede ser capturado de ninguna manera. Este grupo negro, por ejemplo, está vivo. Blancas no pueden entrar ahí porque sería capturado, sería como un suicidio, no se puede poner ahí porque estaría capturado, y no se pueden poner 2 piedras a la vez. Cada turno solo es una piedra. Entonces esto es indestructible, en lenguaje taoísta inmortal. Este grupo todavía no tiene, estos se llaman ojos, este grupo todavía no tiene los ojos, pero tiene la posibilidad de formarlos si lo necesita. Si blanco invade, negro juega aquí y ya tiene un ojo y otro. Si, por ejemplo, en este momento juega aquí, es un error. Ha hecho los ojos, pero ha perdido un punto de territorio. Así tiene 4, si juega solo tiene 3. Por lo tanto, así se puede decir que está vivo. La partida acaba por mutuo acuerdo cuando los 2 jugadores pasan su turno porque ya no hay más territorio por conquistar. Si no hay acuerdo, un jugador puede seguir añadiendo piedras y el otro responder si lo cree necesario hasta que finalmente pasan los 2. Las piedras que son capturadas durante la partida minoran el territorio del que las perdió, cada piedra un punto. Asimismo, se consideran también capturadas las prisioneras, que son las piedras que han quedado cercadas en el territorio del adversario sin posibilidad de vivir. Se sacan del tablero también y se unen a las capturadas. Finalmente se suman los puntos de territorio que le quedan a cada jugador y el que tiene más gana la partida. Y solo habría que añadir una regla más, que es la regla del Ko. Si tenemos este caso que hemos visto antes, ahora las negras pueden tomar, pero si tuviésemos esta posición, que es frecuente en las partidas, negro toma, ahora es turno de blanco, podría tomar, puesto que la piedra negra está en Atari, negro podría volver a tomar y estaríamos así ante una repetición infinita de movimientos. Para evitar esto, la regla del Ko dice que cuando toma un jugador, el otro no puede tomar inmediatamente, sino que tiene que jugar en otro lugar y después, suponiendo que la situación persista, porque puede que ya no persista, si la situación persiste, en el siguiente movimiento sí podría capturar la piedra. Y ahora, en este caso, las negras no pueden volver a tomar. Y con esto ya se puede empezar a jugar, que es como realmente se aprende.